Muy buenos días, les damos desde la Ciudad de México. Los estamos invitando a que nos sigan en el canal de YouTube Las Empresas Verdes. Invitamos a todos nuestros seguidores a que nos continúen viendo en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos encuentran como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta, a dar un clic en la campanita para que conozcan la notificación cada que subimos un video nuevo, una nueva entrevista que tiene que ver, como ustedes lo saben, con tema de medio ambiente, sustentabilidad, negocios, innovación y todo lo que tenga que ver con el desarrollo sustentable de la economía y de los negocios. El día de hoy, la verdad es que tenemos un invitado de gran lujo y estaremos hablando con él sobre la realidad actual de los negocios, cuáles han sido los impactos más fuertes que han sufrido, más allá del tema económico, evidentemente, cuáles son las tendencias de recuperación, es decir, qué y cómo deben de estar planeando las empresas y negocios para retomar el camino perdido en los últimos 120 días. Para hablar del tema, tenemos como invitado a Ítalo Pizzolante, que es socio fundador de la consultoría internacional en estrategia y comunicación empresarial Pizzolante. Ítalo es un experto consultor en temas de reputación y negocios responsables, gestión estratégica de riesgos, gobierno corporativo, compliance para empresas y family offices, tanto en Europa, Centro y Sudamérica. Ítalo, de verdad es un gran honor y un gran gusto tenerte con nosotros en el canal de Las Empresas Verdes, al cual te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Ismael. La verdad que estando aquí en Madrid, con la diferencia horaria y podernos conectar en esta nueva realidad que es la virtualidad, sin duda es parte de lo que va a ser la vida de aquí en adelante. Yo creo que lo que vamos a conversar es básicamente elementos para descifrar la nueva realidad. Porque en un evento tan inédito, donde no hay referencias, donde la gente aspira a que uno tenga respuestas para todo, pues lo que abunda son las preguntas. Las respuestas las estamos construyendo. Sí, claro, Ítalo, acabas de decir muy bien por dónde tendríamos que comenzar a descifrar o a deshojar la margarita para entender esta nueva realidad y este nuevo contexto global que estamos viviendo ahora. Sin duda, la palabra clave está en el simbolismo de empresas verdes que tú utilizas dentro de la identidad de tu emprendimiento. Para mí, la palabra clave es sostenibilidad. A ver, esa lucha entre lo económico y lo social, entre lo social y lo ambiental y lo económico, la salud y la economía. No hay buena salud si no hay una buena economía, no hay buena economía si no hay buena salud. En la práctica de lo que hablamos es de equilibrio. Yo creo que el elemento fundamental como punto de partida es que tiene que haber una armonización equitativa entre toda la expectativa social y todo el tema de la económico y la necesaria reactivación, porque son muchas más las complejidades que tenemos en el largo plazo si no atendemos a una inteligente, prudente, respetuosa, cuidadosa apertura económica, porque no podemos simplemente apagar la luz y veremos, sálvese quien pueda. Eso no es factible, por lo cual el tema tiene que ver con, en lo económico y lo ambiental, con un desarrollo viable, y en lo social y en lo ambiental como un desarrollo vivible. En la práctica de lo que hablamos de lo equitativo, lo visible y lo vivible es desarrollo sostenible. Ese es el punto de partida y eso se conecta con la dinámica de las reflexiones que tú nos has acostumbrado desde hace ya bastante tiempo que te conozco, Ismael, en este tema que yo llamaría casi evangelizador, ¿no? O sea, de crear conversaciones que agreguen valor para tomar decisiones correctas. Yo creo que el foco ahorita está en la continuidad del negocio. Eso influye en la planeación, en la recuperación, en la manera de gestionar, en cómo voy a hacer los cuidados de la operación que está en desarrollo, cómo voy a manejar la agenda de riesgos que crece en momentos, coyunturas como esta, la resiliencia necesaria para reactivarse y sin duda en procesos. Entonces, toda esta mezcla es fundamentalmente las grandes discusiones que se están dando ahorita en el mundo y que sin ninguna duda deben ser atendidas. ¿Por qué?
y cierro esta primera reacción a tu pregunta. Si tú analizas el evento más importante del mundo gerencial es el encuentro de Davos, Suiza, que fue en el mes de enero, principios de febrero. En ese encuentro que todavía subestimábamos el tema de la pandemia y veíamos como muy lejano el problema que estaba en Asia, y estando en Suiza, 5.000 empresarios, líderes de empresas, se hablaba un poco de las decisiones que estaba tomando BlackRock, la banca de inversión más importante del mundo, en criterios que tienen que ver con lo ambiental, lo social y de gobierno de empresas. Tuvo BlackRock en el mes de marzo y presentarlo en abril que cambiar muchas de esas decisiones para centrarse en las empresas que se manejaban y cómo se manejaban en tiempos de pandemia. Así es, Ítalo, hay muchos temas que tú acabas de mencionar. Uno que me gustó y ahorita te pediría que abundáramos en este tema, que es la parte de equilibrio. Cómo conseguir equilibrio en un contexto, vamos a llamarlo, de caos. Porque tú acabas de mencionar todos los factores que entran dentro de una organización para la toma de decisiones, para adaptarse y para poder hacer frente a una condición tan compleja como lo es la pandemia. Y por otro lado, lo que tú bien mencionabas es la transformación de la visión, si así lo podemos llamar, de las grandes inversiones, de los grandes equipos de inversión, los grandes bancos, los grandes jugadores del planeta, comenzar a observar proyectos y empresas que están más apegadas con el tema de un crecimiento sustentable. Te dejo esos dos temas, Ítalo, que sé que los vas a desarrollar excelentemente bien. El punto de partida tiene que ver con el propósito de la empresa. Todas las investigaciones hechas, hay un momento muy afortunado para conocer qué está sintiendo y qué está pasando en el mundo, es este en el que todos estamos investigando. Las últimas investigaciones hablan de que las empresas que tienen firme propósito, ya lo habíamos hablado el año pasado cuando te visité en México, pero es que hoy por hoy el propósito ya no es el por qué lo hago, el why, al que se refería originalmente esa idea que ya carga varios años de discusión. No, ahora es el how, es cómo lo vas a hacer. Ya no te hablan de storytelling, ahora te habla de story doing. Es decir, eso tiene que ver con el elemento. ¿Cuál es el mecanismo, o mejor dicho, cuál es la condición sine qua non para encontrar ese equilibrio? El equilibrio mental. Uno de los grandes problemas que hemos vivido en estos meses es que estamos demasiado preocupados por la bioseguridad y muy poco ocupados de la psicoseguridad, es decir, de la salud mental. Es difícil tomar decisiones con equilibrio cuando es la emoción la que orienta, la que inspira, la que aconseja comportamientos. Y estos momentos de alto impacto emocional tienen una implicación brutal en todo lo que sucede en las empresas. Y ese elemento debemos analizarlo con muchísimo cuidado. Fíjate, en una investigación de Ipsos, hace apenas un mes, le preguntaban en general, incluyendo México, que siempre es tocado en estas investigaciones, ¿cómo te sentías en estos temas de confinamiento o de confinamiento a medio o de irresponsabilidad absoluta, cualquiera que fuera el estado? Y el primer elemento en un 38% fue, me siento un momento de ajustes. Bueno, me voy ajustando en el día a día con estas nuevas restricciones y viendo la situación. El 23% decía, me estoy aclimatando. O sea, voy estableciendo unas rutinas nuevas, enfrentándome a retos nuevos. Entonces, todo esto lo que se está hablando en la práctica es de un impacto dramático que ha generado hábitos que se truncaron, una fatiga general en la gente y una vida social inexistente que lo caracteriza la tristeza, la esperanza, yo diría de alguna manera resignación y en general el desconcierto. Entonces, el elemento que hace más complejo esta situación es que como es muy asimétrico donde se puede, donde hay un desconfinamiento, en qué lugar puedo salir y cuándo me dejan, pero yo no quiero porque estoy aterrorizado, ¿cuál es el foco más importante dentro de ese equilibrio? El equilibrio absolutamente emocional. Ahora, ¿cuál es el foco de cara a la organización más importante? El colaborador. Todas las investigaciones están diferenciando empresas que supieron conectarse
con el trabajador de la empresa, la conexión de la empresa y en particular con lo cerca que debía estar el líder. Es decir, toda la investigación ha hecho que las empresas se diferencian. Y mira los números que te voy a contar. Cerca de un 70% de Edelman en su investigación en tiempos de pandemia. Te estoy dando cifras absolutamente del mes de mayo y del mes de junio. Dicen, yo estoy viendo cómo se comportan las empresas para saber si yo voy a seguir comprando o no en ellas. Ese es el consumidor. Pero es que resulta que las oficinas de compliance officer o los oficiales de cumplimiento en las empresas que hacen un informe para las bancas de inversión o para los fondos de inversión o para las empresas que hacen asociaciones, están viendo también qué tipo de información sacaron las empresas en este tiempo para ver si son o no son confiables. Entonces, estos elementos van a impactar, ya están impactando y no van a dejar de impactar en el futuro los negocios, porque la confianza convertida en reputación, es decir, en creer, en darte el beneficio de la duda, en que mis actitudes y mis comportamientos hagan que yo quiera recomendar tu producto, entrar dentro de una comunidad cuando yo me mude de empresa, etcétera, elementos fundamentales para construir, para hacer sostenible a una empresa. Muy buen tema este que acabas de mencionar al final, Ítalo, porque esa pregunta te iba yo a plantear. Confianza. Confianza no solamente, tú lo mencionabas, ¿cómo puede ser confiable una empresa no solamente en la parte comercial, sino con sus colaboradores? ¿Cómo crear esa confiabilidad, Ítalo? Es un tema, yo me imagino, de gran análisis de estudio. Y junto con eso, es cómo construyes, aparte de la confianza, una reputación que te permita lidiar con tu propia realidad. No sé si entiendas un poco la ironía o la analogía que quiero intentar hacer con la pregunta. Bien, la forma de construir ambos, tanto reputación como confianza, que están totalmente concomitantes, están totalmente unidas, es escuchar a tus audiencias. Y esto se dice fácil, pero me has escuchado ya decirlo y me lo has leído, de que nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Mira, lo primero es escuchar. Yo te voy a dar cifras de mayo 25, ahorita, de México, en una investigación que hizo Reputation Institute y presentada en México. Los impactos de COVID-19 en la reputación de las empresas en México. ¿Cuál fue el primer hallazgo? La incertidumbre reinante junto a una percepción negativa sobre el impacto de la crisis en la población, al igual que en otros países. Es decir, una visión bastante pesimista. Entonces, el elemento fundamental que se le preguntó es, oye, ¿qué cosas o los hallazgos de esa investigación permitieron generar unas recomendaciones? ¿Qué es lo que tú me pides que compartas con tu audiencia? Bueno, el primer elemento era entender al colaborador, y esto es ya no la visión global mundial de Ipsos cuando lo hizo en la investigación que antes conté. Ahora te digo de ahorita y específicamente de México. El colaborador es el embajador de la marca y en las circunstancias actuales necesita un especial cuidado. Es decir, las empresas más preocupadas por sus empleados están consiguiendo el respeto, la confianza, la admiración que se construye en reputación. Porque reputación no es más que el comportamiento de tu día a día más la trayectoria, es cómo te comportas en el tiempo. Porque eso es lo que queda en el imaginario colectivo. El otro elemento es que nunca, como ahora, se ha hecho tan necesaria la actuación socialmente responsable, la solidaridad. Y en México esto es sustantivo, porque en México todavía no estamos viendo la luz en este túnel tan complejo en lo que en el caso específico de España está saliendo, entrando en rebrotes brutales, que ya tenemos más de 40 brotes en diferentes lugares de todo el continente, de toda España. El otro elemento es que las expectativas de la población sobre las empresas cada vez son mayores, es decir, como el Estado no me está resolviendo todo, estoy esperando que las empresas me resuelvan el punto. Entonces, allí hay que tener una comunicación muy propositiva y ojalá haya comenzado de buena antes de la crisis, porque este reconocimiento de una empresa que se ocupa tampoco puede sustituir ni resolver todos los problemas
que tenemos. Entonces, eso es lo que hace en la práctica que sea muy complejo resolver esta etapa psicológica, como antes te decía, que va de la negación, del desconcierto, de la perplejidad, de todo, a la ira, la depresión y el culpable. ¿Quién tiene la culpa? Porque es que el problema del coronavirus es que tiene la culpa los chinos, por Dios. Sí, también están sufriendo de su tema. Entonces, la culpa la tiene, lo primero fue el gobierno, en todas las investigaciones que hicimos en Europa, que se hicieron en Italia y en España, el gobierno y tal. Las empresas empezaron a tomar valor, pero ojo, en lo que empieza a no tener la solución, la responsabilidad de la empresa o del jefe. Entonces, esto hace que los temas de responsabilidad social y empresarial, de actuación socialmente responsable sean muy importantes. Y los temas de filantropía son vitales. Es decir, no tengo el tiempo para generar todo un programa con filantropía, con impacto. No, no. Tengo que meterme la mano en el bolsillo y ayudar con lo que pueda y con lo que tenga. Ahora, cuidado con la fijación de los asistencialismos a los que nos estamos acostumbrando. Porque, y cierro esta reflexión a tu pregunta, es las demandas sociales insatisfechas las resuelve el mercado. Y no hay que ser neoliberal, como me escuchaste una vez decir esto, no hay que ser neoliberal, es que tener sentido común. Si alguien está esperando que pase algo y está buscando que eso se resuelva, alguien le va a dar una respuesta. Y ahí viene la gran amenaza de los tiempos por venir, mi querido amigo, tú que eres un hombre estudioso y además de mucho análisis prospectivo como investigador. Los populismos van a estar de boga, porque el asistencialismo ha venido y va a profundizar la deformación. Y ese populismo puede ser de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo. No tiene color ni ideología, tiene oportunismo, no oportunidad. Entonces, los temas de formación, de educación, de creación, de generación de criterio, de lo que es verdaderamente sostenible y no lo que es un engaño. La comunicación como un elemento fundamental para crear estados de conciencia y que la conciencia sea la que orienta tus actuaciones es fundamental. Muy interesante lo que mencionas, Ítalo, porque hay varios temas. Por un lado, yo te iba a hacer la pregunta, efectivamente, la parte de la solidaridad por medio de programas filantrópicos, pero no deben de quedarse solamente en el asistencialismo, porque este es un reto para la empresa, sino que tiene que hacer esos programas sostenibles en el entendido de los intereses de la empresa, del negocio y del medio ambiente. Ojo, no estoy diciendo que tengan que asumir el lugar del gobierno, como tú ya lo mencionabas, pero por el otro lado, porque todo eso está jugando de manera paralela a la vez, todo lo que tú mencionaste está jugando a la vez. Por el otro lado está el tema de toda esta paradoja, si es válido el término, en donde el pensamiento social es tan convulso que, como tú lo señalabas, los populismos ya no son solamente de un color, sino vienen de cualquier lugar de la sociedad. Tú lo mencionabas muy claramente, arriba, abajo, izquierda o derecha, pero yo creo que es un prisma y puede venir de cualquier vertiente de la sociedad. Y ese es uno de los retos más a los que nos estamos enfrentando como sociedad y como empresas para poder hacer una transición lo más amigablemente posible con la sociedad y con todos los que estamos aquí interactuando. Te quiero preguntar en ese sentido, Ítalo, ¿cuáles serían los retos de las empresas en función de poder mantener y hacer prevalecer los mercados como motores de desarrollo e integración social? ¿Y cuál sería el principal reto para mantener ese crecimiento o esos procesos dentro del equilibrio del cuidado ambiental? A ver, ¿cuál es el entorno donde vamos a estar operando en los tiempos por venir? Más nacionalismos y más cuestionamientos a la globalización. De hecho, una portada de colección de The Economist de hace un par de semanas hablaba de el final de la globalización como la entendimos. Esto significa que el trabajo de compra en casa, de proteccionismo de empresas, va a ser brutal conectado con los nacionalismos. Eso hace que entonces tú tengas que tener
un monitoreo constante de los cambios regulatorios que se van a venir dando, que van a ser progresivos y van a ser muy presentes, la verdad, en toda aproximación ideológica de los de izquierda y los de derecha. El otro elemento es que pegado de eso vamos a tener que hablar, trabajar en lo llamo neofundamentalismos. Es decir, la capacidad de escuchar y conectarse va a ser fundamental en lo que yo llamo inteligencia social. Es decir, saber escuchar a mis comunidades, saber escuchar a mi gente. El otro elemento de contexto para responder a esta pregunta y veamos sobre qué estamos construyendo ese key de sobrevivencia es la infoxicación y los fake news y los deep fake, que es una cosa mucho más sofisticada todavía, que es que pareciera que alguien está diciendo algo que nunca dijo porque pareciera, porque lo ves, pero no es verdad porque nunca lo dijo. Ese deep fake ya es peor que el fake news y es tan dañino como el exceso de información que nos infoxica permanentemente. Y el otro es los impactos emocionales. Entonces, frente a eso, que es el contexto, respondo a tu pregunta. A ver, de forma más sencilla. Tienes que responderte a la primera pregunta de cómo quiero ser percibido durante este proceso y después de este proceso. Y eso se dice fácil, mi querido Emanuel, pero yo he vivido, bueno, mi firma cumplió hace apenas unos días 44 años de fundada. Solamente se fundó el 7 de julio de 1976. Se dice fácil, pero eso tiene que ver con un proceso de alineación en empresas familiares de la familia y en empresas, digamos, internacionales de conexión entre la visión y expectativa del headquarter y la realidad local del que opera la compañía en el país. Entonces, esos son atributos. Eso se llama en el mundo de la comunicación estratégica los ejes de posicionamiento. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cuáles son los 4, 5 atributos máximos que tú quieres que sean percibidos. Quiero ser percibido socialmente responsable, quiero ser percibido como una empresa transparente, en fin, el que quiera que se decida. Que, por cierto, son atributos que giran alrededor del propósito. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Y esa pregunta te la tienes que responder. Porque todas las nuevas generaciones, cosa que te quiero hablar en unos minutos, está exigiendo es, dime por qué tengo que trabajar contigo. Dime por qué. Esas respuestas son fundamentales. Uno, posicionamiento. El otro elemento clave es rigurosidad en el desarrollo de tu agenda de riesgo. Y esto es como obvio y parece como simple, pero yo en esta crisis he visto cómo nunca fue mapeado una inmensa cantidad de riesgos porque solamente se concentraron en riesgos operativos funcionales de la empresa, la operación, el proceso, la planta, cualquier contingencia que hubiese allí, pero no la agenda de riesgo reputacional de la empresa. Y es cómo me vinculé con el trabajador, no escuché al trabajador, cómo me vinculé con la comunidad, no escuché a la comunidad, cómo me vinculé con el sector, cómo articulé con otros miembros del sector. Entonces, el primer elemento, posicionamiento, pegado a propósito. El segundo es mi mapa de riesgo. Y sobre mi mapa de riesgo, cómo navegar en cada uno de ellos para mitigarlo. Y eso tiene que ver con el desarrollo de una narrativa, el desarrollo de unos mensajes que no son esos viejos bullets de mensajes claves. No, conversaciones inteligentes alineadas a el cómo quiero ser percibido para mitigar el riesgo que puede afectar mi posicionamiento. Estos temas se discuten a nivel de juntas directivas. Y de hecho, para que tengas una idea, cómo este mundo no lo detiene nadie en materia de mucha más regulación. Al principio, en la primera reflexión, te hablaba de unos elementos que BlackRock y toda la banca de inversión y los bancos multilaterales europeos y americanos están tomando, que son analizar las empresas desde la perspectiva de su actuación ambiental, social y de governance o de gobierno corporativo, de gobernanza. Pero esos elementos, environmental, social and governance issues, que son eso es tema fundamental. Bueno, resulta que aquí cambió hace 2 semanas y fue publicado la semana pasada
los códigos de gobierno obligatoria en la Comisión Nacional de Valores para las empresas cotizadas, las empresas listadas, e invitación a las no cotizadas, porque igual van a ser, aun cuando no sean de capital público, cuando busquen capital de bancas de inversión, van a hacerle la misma pregunta que le hacen a las otras. Y se creó y se colocó obligatoriedades en un tema que es un poquito espinoso en nuestras Américas y particularmente en Centroamérica, los derechos humanos y la debida diligencia. Aquí se aprobó ya, y ya estaba en las legislaciones europeas, el tema de la debida diligencia de cómo te comportas en recursos humanos. ¿Por qué? Porque hoy, mi querido, todo lo que hace la empresa, todo lo que hace el ser humano entra en una dimensión desconocida, recursos, derechos humanos. Oye, ¿qué es eso? Ah, mano de obra infantil. No, 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 no. ¿Cuáles son los procesos de cómo tú contrataste al empleado, cómo tú te comportaste en los temas de bioseguridad, si lo hiciste trabajar, si lo apoyaste en el teletrabajo, etcétera, 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 elementos? Eso está vivo y va a ser cada vez mayor. Ahora, esto es amenazante para aquellas empresas que no se preparen. Es una oportunidad para aquellas empresas que lo entiendan. Ese es un punto muy interesante y te quería hacer una pregunta al respecto, Ítalo, porque efectivamente, como tú lo mencionabas al inicio de tu comentario, es un tema espinoso en los países latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia y muy probablemente en algunas zonas y sectores de los mismos Estados Unidos. Eh, ¿Cómo va a poder lidiar o cómo tendrán que lidiar la cultura y las empresas mexicanas, latinoamericanas, para poder implementar un elemento como este de cultura de Bueno, derechos humanos? mi Ojo, querido, déjame mi, adicionarle un tema más, porque en esta urgencia de revivir el negocio, lo que vas a querer buscar es generar ingresos. es que los ingresos no van a poder ser sostenibles si no pasas por el tamiz, por el filtro de las implicaciones de poder lograr esos ingresos en materias como derechos humanos, en materias como impactos sociales a comunidades y sus familias, etcétera, etcétera. El tema de los migrantes, entre otros. Mira, te voy a dar un elemento de la complejidad, y tú tocaste Estados Unidos, y bien vale la pena, para regresar a tu punto, lo que está pasando en cómo esto tiene que ver con los cambios dependiendo de la edad de tus audiencias. Más del 70% de los cuadros ejecutivos en los próximos poquitos años van a estar todos en manos de millennials. Y los centennials, que se escuchaban menos que esa clase, esa generación Z, venían galopando, pero es que ahora empiezan a tomar con los 22, 23, 24 años unos espacios importantes. Una investigación en medio de la pandemia que se hizo en Estados Unidos dice que el 76% de la generación Z, de los centennials, se considera activista. Y verás por qué se conecta esto con la pregunta que tú me haces. Es decir, la mayoría dijo en esta investigación que en los próximos 10 años va a utilizar el activismo en línea, es decir, uso de redes, y fuera de la línea para luchar por problemas en los que cree. El 80% de esa generación Z dice que me voy a unir a organizaciones porque quiero luchar por los problemas que me interesan. El casi 80%, 79% dijo, yo quiero asistir a protestas, a manifestaciones. Y el 70% dijo, y yo lo voy a hacer por redes sociales. Y esta es la conclusión que yo saco relevante, que es transversal de los números que dije. Casi el 60% de los entrevistados centennial dijeron, me quiero involucrar en política. No estamos en la despolitización de la sociedad que está inconforme con lo político. Estamos en la reconstrucción de un nuevo entramado social, de un nuevo tejido de intereses que quieren ir a esa política. Y la pregunta es, ¿cómo van a ir? Vestidos de izquierda, vestidos de derecha, vestidos de rojo, de azul, de moreno, de oscuro, de claro, de grises. Porque si esto se une a lo que antes describí, los fundamentalismos o neofundamentalismos van a hacer ver gente que está vestida de casaca negra, al estilo nazi, o con los colores brutales, extremas de izquierda y extremas de derecha.
A los que vivimos del centro, para el centro y por el centro, nos queda muy poco espacio. Entonces, este elemento que te estoy describiendo, mi querido amigo, y respondiendo a tu pregunta es, hay que tener conciencia de cuál es la realidad. El elemento más importante es entender que este tema de derechos humanos, del derecho que tiene la gente a afiliarse a un sindicato, pero también a la obligación que tiene la empresa de crear condiciones para que hayan otras personas que piensen distinto a esos que quieren hacer con esos objetivos anti-empresa, estar a favor de equilibrios, porque los extremos destruyen a la sociedad. Y en consecuencia, ¿cómo yo puedo de los extremos extraer conciencia para atraer a posiciones moderadas? No digo blandengues, digo moderadas. Eso es sostenibilidad. Posiciones de equilibrio. Esa era parte de la pregunta que te quería yo plantear, Ítalo, porque en este contexto de pensamientos y ideologías que se pueden radicalizar, la gran pregunta es cómo se insertan precisamente las empresas para poder captar finalmente esas audiencias que estarán radicalizadas en distintos modos de pensamiento, finalmente son consumidores. ¿Cómo te insertas con ellos para no perder equilibrios y mantener una línea de equilibrio dentro y reputacional que evite que tu empresa se vea, o tu firma o tu marca, se vea implicada en cualquier tema que no tenga que ver con tus intereses o para los intereses que fue creada la empresa? Lo que no se conoce no impacta la reputación. Lo que la empresa no dice, la gente no lo valora. Y lo que la empresa no dice de sí misma, en este mundo de terrorismo corporativo con los fake news, alguien se ocupa de decir lo que no es para sacar una ventaja puntual de participación de mercado o de afectación de un negocio. Porque la reputación es un conjunto de percepciones, de juicios, de sentimientos. Y hacer bien las cosas no siempre resulta en buena reputación. La vida no siempre es así de justa, mi querido amigo. Es decir, tienes que encontrar que esos stakeholders, esos públicos para los cuales la empresa es importante, conozcan las iniciativas de la empresa. Mi amigo Fernando Prado, un experto en temas de reputación, justamente hablaba de ese tema de juicios y de sentimientos cuando se hicieron los modelos para medir reputación. Y eso tiene que ver con una estrategia donde el tema de comunicación sea fundamental. Ahora, ojo, tú lo hablaste del consumidor, lo hablaba justo con el propio Fernando. No es el momento, y eso fue una conclusión de una investigación en Italia que se hizo sobre reputación, la hizo Reputation Institute en su momento, ahora se llama RepTrak. No es el momento para hacer mensajes comerciales oportunistas. Hay que tener mucha prudencia. Hay gente que está sufriendo y hay gente y hay empresas que están buscando cómo ayudar, pero hay iniciativas que son las que a la gente le interesa saber, que pueden tener una cercanía con la marca producto, pero lo que están trabajando es la marca empresa. Entonces hay que ser tremendamente prudentes en la comunicación. Yo, en mi trabajo profesional y ordenando a mis clientes, les decía, mira, aquí son 4 cosas las que estamos haciendo. Hay una actuación comercial que tiene que ver con el producto, eso es relevante. Hay una actuación institucional que tiene que ver con el interés de la sociedad y la coyuntura, donde se insertan una cantidad de elementos que tienen que ver con el tipo de producto que hace falta. Hay empresas que se han reinventado y de hacer alcoholes para beber, se hacen alcoholes para lavarse las manos, de hacer trajes, ahora hacen mascarillas, de hacer armamento, ahora hacen plantas de respiración para los problemas de las hospitalizaciones de enfermos graves del coronavirus. En fin, las empresas se han repensado y ha redescubierto elementos nuevos. Entonces, el primero, actuación comercial. Segundo, ordenamiento de la actuación institucional. Actuación en el COVID específica, que tiene que ver con algo que no se va a acabar porque aparezca la vacuna. Porque ese es otro paradigma. No, es que cuando venga la vacuna vamos a celebrar todo como un fin de año y ya se acabó. No.
hace falta que me pongan la vacuna. Y para que me pongan la vacuna, hay todo un sistema de salud ineficiente en nuestros países que habrá que ver cuándo le toca a uno o les toca a las mayorías, aun cuando algunos tengan la posibilidad de ir más rápido que otros. Entonces, el elemento COVID, de los protocolos en cómo manejar el distanciamiento, cómo manejar la sanidad, la transparencia en términos del cuidado al detalle. No podemos relajarlo, todo lo contrario. Esto va a durar este año y un pedacito el año que viene, con suerte. Y el otro elemento fundamental es continuidad de negocio, las actuaciones vinculadas a la continuidad de negocio, que tiene que ver con qué tipo de relaciones voy a tener yo, donde me está cambiando mi modelo de negocio, donde no voy a poder mercadear en algún cierto tipo de medios porque hay mucho ruido, o no voy a poderme mover físicamente porque esto va a ser todo virtual, etcétera, etcétera. Mi ambiente, este que tú ves aquí, es mi ambiente en el cual yo he trabajado durante 5 meses, desde el mes de inicios de marzo, cuando se empezó a cerrar un poco todos mis viajes. Yo que estaba acostumbrado a 3 semanas al viaje por toda mi vida y tengo 62 de los cuales yo he trabajado desde que tenía 14 años. Entonces, toda la vida yo he estado viajando y eso se acabó. Ah, eso va a cambiar. No, mis clientes quitaron la partida que se llama viajes porque no lo necesita y porque lo que estaban esperando, en el caso mío, de mí, se lo estoy dando a través de manera virtual. Entonces, eso está cambiando de manera determinante el negocio, Ismael. Ítalo, hay un tema por último que quisiera tocar contigo, a lo mejor lo podemos tocar de rapidito y yo creo que este tema solito da para más adelante explorarlo y creo que tú eres un excelente conocedor del tema, pero tú mencionabas hace un momento del tema de, lo voy a decir de esta manera, si me permites el término, de la contaminación de información vía redes sociales. ¿Cómo lidiar hoy en día los negocios que se enfrentan a todas estas circunstancias que ya platicamos? Ya no solamente es una circunstancia económica, es una circunstancia económica, social, política, sanitaria, regulatoria, todos esos temas que ya mencionaste. ¿Cómo enfrentar ahora la oleada de la cantidad de información contaminante que pudiera finalmente terminar golpeando la imagen y la reputación de mi empresa? Lo primero es, obvio, comunicar. Si no dices lo que eres, alguien repite lo que no eres porque alguien lo dijo por ti. El otro elemento es decidir a quién le hablas. Y aquí este elemento va a requerir casi un programa, pero te lo voy a decir de la forma más sencilla que pueda y más corta. Las arrogancias de la empresa a veces llevan a yo tengo que convencer a esa gente que me está cuestionando y esos son los que siempre hablan mal de mí. Y gastan innecesariamente la energía convenciendo o intentando convencer en el que nunca va a ser convencido. Peor aún, otros que dicen no, pero es que fíjate, mira la cantidad de followers que yo tengo, mírame qué maravilla la gente que habla de mí y viven en el salón de los espejos, porque hablan en una comunidad que creen que es opinión pública y en realidad es opinión de estos públicos, que es cosa completamente distinta, que es lo que están de acuerdo contigo. Y aún equivocados van a decir que eres una maravilla, porque te quieren. Tú no le hablas ni a este, que es el amigo querido, ni a este, que es el cuestionador de esencia, que además está animado por elementos de carácter ideológico muchas veces, o de intereses comerciales de otro lado, o intereses políticos particulares, o intereses familiares, cualquier interés, pero eso no va a compensar. Ahí lo que hay que hablarle es a los que están aquí. La estadística que hemos hecho, y esto ya tiene tiempo y está bien documentado, es que más o menos el peso relativo de estas audiencias son 20% están contigo, no matter what, 20% está contra ti, no matter what, y el que está en la mitad, 60%, está viendo por un lado y está viendo por el otro lado. Tú le tienes que hablar a ellos. Eso se llama aquellos que tienen el beneficio de la duda. Tu reto es, en el mejor de los escenarios, que sean neutros, es decir, que no retuiteen, que no reescriban en el Facebook, que no suban un videíto de selfie, que no esa gente que no tiene
que no tiene una postura, no porque no quiere tenerla, es porque no está seguro. Debes alimentarla de buenas historias que generen dudas de que, oye, qué raro eso que está diciendo tal de tal compañía o de tal persona. Oye, yo he escuchado otras cosas, eso está raro. Ese beneficio de la duda es el objetivo estratégico. Entonces, focalízate en la audiencia correcta, porque si no vas a perder el dinero y te vas a morir de mala salud mental de todas formas, porque no vas a mover la aguja. Aquí, en ese 60%, están tus oportunidades. 1, comunicación oportuna y suficiente. 2, estrategia conectada con cómo quiero ser percibido para generar. 3, ese mensaje orientado a una agenda de riesgo que define el mensaje que tú le pones en la audiencia, porque ya te anticipas a lo que pueden decir otros y ya tú pones qué es lo que haces y no aclaras qué es lo que no haces, que es básicamente lo que la gente normalmente hace. Y con estas condiciones, absolutamente de manera clara, Ismael, logras sobrevivir en un mundo que cada vez va a ser más fake news, deepfake y todos los fakers que se pongan en el camino. Pero ese es el mundo que nos tocó. Por cierto, a mí me parece hermoso el desafío y yo me lo disfruto generando estrategia. Sí, no, se nota y además te apasiona el tema. Como te lo comenté, Ítalo, este tema de la comunicación de parte de las empresas es un tiempo, una entrevista, me amerita una entrevista aparte. Nada más, no me quiero quedar con esta pregunta y a ver si me la puedes responder de manera muy sencilla. Antes de irnos, me gustaría preguntarte, en este momento de contingencia y de la pandemia, ¿las empresas hemos y han comunicado correctamente? Mira, una inmensa mayoría sí. Yo creo que han aprendido en el camino y han hecho lo que nos ha pasado a todos. Nos hemos equivocado y hemos aprendido. Sí creo que hay conciencia, mi querido Iman. Sí hay. ¿En empresas grandes o de todos tamaños? De todos. A ver, las grandes han tenido, por razones de escala, la posibilidad de tener más acceso a información de cómo están siendo vistas. Las pequeñas con el sentido común, pero con un sentido agudo de autocrítica y sobre todo de escucha activa. Sí lo he visto, en algunos países más que en otros. ¿Por qué? Porque ha estado condicionado a características sociopolíticas complejas. México. Que a mí me dijeran todos los días que es que no pasaba nada y que no pasa nada y no pasa nada. Y en la empresa uno esté diciendo, cuídate, cuídate. El empleado decía, oye, vale, pero este jefe mío sí es alarmista. Bueno, por Dios, hoy se dieron cuenta que no es alarmista, era prudente. Así como se dieron cuenta que el mundo político fue imprudente. Así es, sí. Bueno, no hablamos de Brasil, que el señor está enfermo. Y no digo de Venezuela, que ahora también uno de los más grandes también. En un manejo inadecuado, inexplicablemente subestimador de una crisis. Porque, por cierto, y no me la puedo dejar de usar este momento y te la dejo a ti para que la pienses. Todo este confinamiento que hubo en su momento no necesariamente respondía a un tema de salud, era de control social. Esa te la dejo y no te la amplío, pero hay que pensarla. Muy bien. Ítalo, te agradezco mucho. La verdad es que siempre es muy grato y muy apasionante platicar contigo. Este es tu espacio. Espero que pronto puedas estar nuevamente con nosotros. Seguramente tienes muchas cosas que platicarnos y pues yo por el momento te doy las gracias de tu tiempo. Ya no te robo más de tu tarde en España y además para que vayas a disfrutar el fin de semana. Estamos pronto en comunicación, Ítalo, y de verdad te agradezco mucho la deferencia que has tenido con nosotros para estar platicando el día de hoy. Siempre, querido amigo, cuando tú quieras. Yo encantado. Muchas gracias, vamos a seguirnos cuidando. Te mando un abrazo virtual desde México hasta España. Hasta luego. Hasta luego.